Hoy es el primer viernes de mayo, eso solo puede significar que nuestra atención aquí en Aragón TV esté puesta, como ven, en directo en la localidad de Jaca, donde se rememora un año más la victoria de las tropas del conde Aznar sobre el ejército musulmán. Se hace desde las 8 de la mañana con un desfile que, como ven, ya ha comenzado. Participan casi 1000 personas, con muchísimo público al coincidir este año 2026, este viernes, en el Puente de Mayo. Pendientes del cielo, que nos ha dejado algo de lluvia, como sucedió el año pasado a primera hora de la mañana. Ahora parece que el cielo aguanta. Vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde, un punto crucial en este desfile, porque se interpretará ese maravilloso himno de Jaca, ese que dice: Jaca, libre sabe vivir a la sombra del monte Oroel. Les vamos a dar todos los detalles, vamos a escuchar todos los sonidos, también con dos equipos de reporteras que tenemos allí en Jaca para buscar todas las historias personales para contarles. Y estoy muy bien acompañada también con aquellas personas que nos ayudan a saber, a traducir qué pudo pasar, qué hay de cierto, qué hay de leyenda en esta maravillosa recreación que todos los años se hace en Jaca. Anabela Peña, historiadora, bienvenida. Muchas gracias. Además, con cierta experiencia ya en este desfile. Sí, en televisión es la primera vez, pero yo he participado en ese desfile y lo he narrado en la radio. Y experta en San Juan de la Peña, que algo que tiene que ver también en esta historia, ¿verdad? Algo. Lo iremos desvelando con ustedes hasta las 2 de la tarde, también con otro historiador, Carlos Garcés, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta retransmisión, una de las fiestas aragonesas más importantes. Es un privilegio estar aquí con Anabela Peña y, por supuesto, felicidades por vuestro 20 aniversario. Muchísimas gracias por ese aniversario. Bueno, un desfile que desde luego siempre ha estado presente en las pantallas de Aragón Televisión en esos últimos 20 años, pero este año, bueno, pues más si cabe, porque vamos a verlo minuto a minuto en directo en este 1 de mayo. Una fiesta de interés turístico nacional, se declaró en 2020. Se esperan, según la organización, 50.000 personas hoy en Jaca. Y desde luego estamos viendo, además del rigor histórico y de la parte que tiene bueno, pues muy cargada de significados, muchísimo ambiente de fiesta, ¿verdad, Anabel, Carlos? Totalmente. Yo estoy viendo, bueno, la gente está vibrando ya, ha coreado incluso parte de lo que es el himno, que ha arraigado con verdadera fuerza en Jaca, y la verdad es que sí, mucha gente, es de esperar que todo transcurra, que no nos llueva, etcétera. Entonces la gente vibra en esta ocasión. Sí, parece que el tiempo al final está acompañando y estas imágenes lo dicen todo. Sí. Vamos a recordar que han madrugado mucho hoy, los jaqueses. A las 8 de la mañana han tenido ya diana musical con esa banda de música Santa Orosia, protagonista en el día de hoy, y que a las 2 nos interpretará el himno con la batuta de Rafael Mayayo. Ha habido un desfile y peregrinación a esa ermita de la Victoria, donde se almuerza, luego se celebra una misa, y ahora lo que estamos viendo es lo que pudo ser en esa entrada de unas tropas victoriosas, ¿no?, tras ganar los cristianos a un ejército musulmán. ¿Cómo pudo ser esa entrada, Anabel? Hombre, pues si acababan de vencer, los ejércitos musulmanes eran suficientes, numerosos y demás, tuvo que ser triunfante. Y que luego se ha ido cambiando ligeramente por indumentarias más nuevas, con unos colores que en la época que se supone que esto podría haber pasado, pues eran de otra forma. Pero bueno, también la tradición tiene derecho a poner, esto no es historia rigurosa, es decir, es que no pueden llevar este color. Simplemente lo han ido adaptando a los tiempos y a la expresión de esa festividad jaquesa. Todo ello para crear una fiesta que tiene 6 escuadras con lista de espera, es decir, entregada a la población y las familias de Jaca para participar en la fiesta. Vamos a conocer una de ellas, que es el cortejo histórico. Nuestra compañera Eva Sanz está con ellos. Histórico para la ciudad de Jaca, ya se respira la emoción de la victoria, y nosotros nos encontramos con el capitán del cortejo histórico, José Ramón Salvador, que ya nos atiende a esta hora. Muy buenos días, día importante para Jaca. Importante no, importantísimo, es el más importante que tenemos en el año. ¿Cómo está transcurriendo el desfile?
Pues la verdad es que hasta ahora es un lujo. Veníamos del año pasado que llovió desde el principio, íbamos empapados en agua. Este año la verdad es que está saliendo todo a pedir de boca y que siga así. Una maravilla ver cómo os aplaude el pueblo, cómo aplauden las calles, cómo estáis viviendo estos momentos. Esto no se puede describir con palabras, esto hay que vivirlo. Siempre decimos lo mismo, hay que vivirlo porque desde fuera de la valla se ve de una manera, desde dentro de las escuadras se ve de otra, y nosotros del cortejo histórico con nuestros tambores, la verdad es que esto no se puede describir y es increíble, es increíble. Porque, ¿qué simboliza esta escuadra del cortejo histórico? Bueno, pues en principio la escuadra del cortejo histórico es un poco Bueno, nos contaba Salva, el capitán de este cortejo. La parte militar, ¿no? De lo que era la defensa de la ciudad de Jaca. Y que vamos vestidos de medieval, entonces pues eso, nosotros somos un poco como el ejército de Jaca. Una escuadra que no tienen, ellos no portan trabucos, pero sí muchísimos tambores que forman parte de una peña, un grupo de amigos, ¿no? Que de alguna manera dicen, vamos a sumarnos a esta fiesta, como sucede en otras fiestas también en Aragón, ¿no? Todo surge de una cuadrilla de amigos que te quieres involucrar en la fiesta y participar. Eso sucede con este cortejo histórico, que vemos que van animando, ¿no? Y la gente también les va dando fuerzas. La verdad es que provocan tal ruido, tal algarabía y demás que hace que toda la gente que está viéndolo, casi aunque no vayan vestidos, participen de esta fiesta. Y ahí vemos otro de los protagonistas de esta fiesta, Carlos, estos gorros, estos sombreros de flores. Sí, muy singulares. Es una fiesta guapos. De la primavera, el primer viernes de mayo, y esos gorros, esos sombreros llenos de flores, como aparece también en grupos de danzantes en la propia Jaca. De Basa, son elementos muy característicos y uno de los más espectaculares de la fiesta. Hablamos de una entrada que tiene que ver en mayo, parece que es también, como me decían los de Jaca, es como el inicio de la romería, es la primera de la romería. Recordamos que han ido ya a una ermita, con lo cual todo está asociado y a la entrada de la luz, de la primavera. Esto es algo que también simbolizan muchas fiestas de las que vemos en estos meses. Ahí vemos cómo animan a esta escuadra protagonizada por mujeres, con estos sombreros también que vemos en primer plano de las flores. Sí, las mujeres, porque como sabemos es uno de los rasgos más destacados de la festividad. Se atribuye a la participación de las mujeres en la batalla el desenlace finalmente victorioso, y su participación en el primer viernes de mayo es fundamental. Como ha dicho el capitán, es el día más importante de todo el año en Jaca, y es que ese es el sentimiento, leitmotiv, ¿no? El rasgo fundamental de una fiesta como esta en Jaca o en otros lugares. Es el símbolo de identidad, el sentirse jacetanos, y se hace a través de esta fiesta quienes participan y quienes están asistiendo a la misma desde las aceras. Vemos a una de las escuadras más numerosa, la de las labradoras, con Ana, es aquella mujer que vemos que porta, que abandera esa gran bandera, que como decíamos antes hay que tener fuerza para llevarla durante todo el desfile. Sí, llevarla y luego bandearla, sí, son esfuerzos, pero bueno, son esfuerzos que se hacen con todo el gusto. Sí, en muchos casos hay una tradición familiar. En el caso de Ana, esa mujer que veíamos llevando la bandera, fue su abuelo ya el que representó la figura del conde Aznar. Muchos lo hacen también, pues honrando a sus antepasados, ¿no? Sí, porque aquí hay una tradición prácticamente, claro. casi te están bautizando y te están inscribiendo ya para la festividad. Entonces esto pasa de abuelos ya a hijos, ahora a nietos, claro. y hay una participación masiva de la gente de Jaca. Bueno, vemos esta energía, dinamismo que tiene también el público, con una de las escuadras desde luego más queridas. Nos decían estos días que hay muchísima tradición familiar y lo estamos viendo, mucha madre de la mano con sus hijos, disfrutando de esta fiesta que, con algún contratiempo en el tiempo histórico o bien por la pandemia, pero lleva ya cientos de años celebrándose, que también tiene muchísimo mérito. Pues sí, los datos son tardíos para lo que es recoger la tradición de Jaca, pero por lo menos ya desde finales del 18 se celebraba esta. Además bajaban descalzos hasta la ermita, Uh-huh. Y incluso han quedado, según se ha podido
podido documentar, gente que pedía dispensa para bajar calzados, porque claro, eran caminos, no eran unas carreteras y demás, y desfilar era mucho más complicado en aquellos momentos. Pero bueno, ha surgido así, mirad, Sí. Que se fijen nuestros oyentes en cómo brillan algunos de esos sombreros, porque llevan los espejitos característicos, son entre las flores que anuncian esa primavera. Aquí estamos viendo esta escuadra de los labradores, como dice Anabel, con ese espejo, que iremos desvelando ese significado, pero también con esos claveles en la boca. Cuéntanos por qué, Anabel. A ver, bueno, por un lado porque estaremos en esa exaltación ya de una primavera consolidada, pero luego también porque se habla de que las mujeres llevaban ese atuendo cuando salieron a luchar a la ermita de la Victoria y demás. Entonces es lógico que se representen así. Efectivamente, en otras romerías, como comentábamos hace un rato así en Petit Comité, lo llevan en Yebra de Basa, esos sombreros también, y entonces es típico en el Alto Aragón, donde la primavera consolida más tarde por la altura, que puedan llevar estos adornos. Y los claveles creemos que pueden estar cuando hacen las salvas de los trabucos, se te pueden cerrar los oídos, y entonces si llevas algo entre la comisura de los labios, simplemente evitas esa Abres la sensación, boca, abres levemente la boca. Efectivamente. Bueno, pues escuchamos el sonido del tambor, otro de los sonidos característicos, como hemos disfrutado, por ejemplo, en Semana Santa, pero también desde primer viernes de mayo de Jaca. Aquí vemos esta escuadra de los labradores, de nuevo, perfectamente, además alineados. Una fiesta como esta es un caleidoscopio de tradiciones y de épocas. Hablaba Anabel de los trabucos, evidentemente lo que no pudo haber en esa batalla del siglo VIII son armas de fuego. Es una innovación medieval, pero que se produce a finales de la Edad Media. La pólvora viene desde China, y la artillería, y luego armas de fuego como estas que vemos, trabucos o arcabuces, pues desde finales de la Edad Media. Sí, antes no, pero lo que hace hermoso y trascendental la fiesta justamente es ese acopio de tradiciones y de elementos que pertenecen a épocas distintas. El himno mismo es quizá el último de esos elementos, el de mediados del siglo XX, aunque haya adquirido ese carácter tan decisivo, pero bueno, una fiesta se hace así, incorporando y pequeñas licencias que nos damos, ¿verdad? Pudo haber unas salvas de otra manera, ahora se hacen con estos 10 kilos de pólvora que llegan a Jaca, que tiene que estar, por cierto, todo muy reglamentado, las armas con una numeración, colabora desde luego la Guardia Civil en ello, y además nos decían, no hay ensayo-error, hay que lanzar 2 salvas y que de manera acústica suenen bien y suenen a la vez. Lo que sí vemos esta preciosidad de gorros con esos espejos que nos decía antes Anabel. Cuenta la historia, ¿no? La leyenda, que las mujeres formaron parte de esa victoria, que salieron, pues acompañadas de alguna manera también con lo que tuvieran en casa, y que ese resplandor de ciertas cosas que llevaban, de sus ropajes blancos, con el sol del mediodía, pudo hacerle al ejército musulmán creer que eran más, ¿no? los cristianos, y de ahí, que desfallecieran o ganara el ejército cristiano la batalla. Claro, de ahí también, ¿no? Ese guiño que se hace con esos espejos. Sí, esa participación de la mujer que figura en los primeros relatos del primer viernes de mayo, sí, que hace que
que remonte a ese número muy importante de siglos. La propia ermita de la que ha partido el cortejo, Nuestra Señora de Mocorones, ya desde finales del siglo XVI pasa a denominarse Nuestra Señora de la Victoria, en un testimonio de que esas tradiciones están ya cobrando fuerza. Y ya digo, en esas tradiciones esa participación de la mujer, como vemos ahora, es absolutamente decisiva. Ese Mocorones que acaba de citar Carlos, lo tenemos en los documentos tanto de Jaca mencionado como en los de las poblaciones cercanas. Entonces, bueno, pues que se haya cambiado la titularidad, pero en la documentación histórica sí que es cierto que existía esa zona con esa denominación. Está a punto de producirse una de esas salvas, sería la segunda desde la plaza del Ayuntamiento. Ahí vemos como algún gorro se resbala, de vez en cuando. Ahí los vemos preparados en primer término. Vamos a ver si se produce a las puertas de ese ayuntamiento, que luego será protagonista a las 2 de la tarde del himno. Pues conseguido, ¿no? Lo hemos escuchado muy bien aquí a primer término, jaleados también por el público. ¿Y las campanas? Sí, que coinciden con las 12:30 en punto. Todo transcurre según lo previsto. Desde la organización, desde esta hermandad del primer viernes de mayo, vamos, se trabaja. Tenemos que decir que nos dicen que hacen un parón julio y agosto, pero que en septiembre retoman ya la organización. Imagínese un desfile de 1000 personas, donde se miden los aforos, la organización, las escuadras, todo tiene que estar perfectamente previsto. Hoy tenían plan B, C, D según la lluvia, pero podemos decir hasta ahora, a las 12:30, que todo transcurre con normalidad. Pues los tambores sí que es un elemento muy importante que pudo estar presente en una batalla de estos siglos, porque ha acompañado a los ejércitos prácticamente desde su mismo origen. Estamos viendo como el rojo es uno de los protagonistas de esta fiesta, aunque si bien comentaba antes Anabel que hay ciertas tintadas, esto sucede también, por ejemplo, en la Ofrenda de Flores en Zaragoza, vemos más color del que pudo haber en el siglo VIII, pero bueno, es un color de fiesta, ¿no? Alegre, y lo estamos viendo mucho aquí. Sí, es el color de Jaca, y en estas imágenes estábamos viendo el propio escudo que tiene ese campo rojo gules, que bueno, y un escudo en este caso lo veíamos con las cabezas, que incorporará justamente a partir de tradiciones
como la del primer viernes de mayo, esas cabezas de Reyes Moros que luego veremos desfilar también. Hombre, al fin y al cabo el rojo representa la exaltación, claro, la sangre y demás. Es un color muy vivo que se ve desde lejos. Las ropajes que se podían llevar en la época de verdad, en esos siglos IX, VIII, en fin, eran siempre más oscuros, ¿no? Muy oscuros, sí. Muy oscuros porque los tintes eran carísimos y procedían de lejos y era muy complicado ponerles color a esas vestimentas. Ahí vemos perfectamente esos espejos en esos gorros de flores tan característicos de Jaca. Y otra de las escuadras que se incorpora a esta parte del segundo desfile, que son las artesanas, que además estrenan su abanderada. Gran participación de niños favorece también, ¿no?, que sea festivo, que sea una hora que los niños pueden participar, niños y niñas. Muy emocionante tiene que ser esto, para las familias. Para ellos y para sus padres, sí. Claro. Alguno de esos niños es la primera vez que participa y seguro que van a ser muchísimas veces más. Mira con qué cara. Pues ese desde luego es la primera vez que participa. No sé si se está enterando, sí, esa es la primera vez seguro. Llevan esos cestos de claveles, caracteriza a esta escuadra llamada de las artesanas, y son ellas las que sobre todo lo van repartiendo también entre el público. Y representa, bueno, pues como decíamos antes, ese papel que pudo tener la mujer, que si bien no solía estar en primera línea del ejército, pudo ser clave, como ha sucedido también en otras batallas, ¿no? Las mujeres, la ciudadanía, parte del pueblo saliendo a echar una mano también. Y a ver, yo querría... siglos muy posteriores, nos recordemos, por ejemplo, las zaragozanas en los sitios de Zaragoza, claro. Con la francesada, tuvieron un papel clave absolutamente. La mujer ha participado en las guerras y ha disparado y ha hecho, y en fin, y si no, ha contribuido a llevar agua a los combatientes o a llevar, yo qué sé, unas vendas y demás a las trincheras. La mujer ha participado en las guerras de esta manera. Nos gusta que se reconozca desde luego en esta fiesta. Decíamos antes que fue declarada de interés turístico nacional en 2020. 1.000 personas participan en este desfile. 1.000 personas que ven ustedes ataviados. Luego habría que sumar, bueno, pues policía local, nacional, protección civil, la banda de música, que ya son 50 participantes, autoridades, que luego los veremos, están en la plaza de la catedral. Así que multitudinario este desfile que se produce cada primer viernes de mayo en Jaca y que este año ha coincidido con la celebración de este puente. Sí, se ve que la afluencia del público es muy tremenda. Las artesanas que cuentan también con lista de espera entre sus filas. Nike es este año la abanderada, es su primera vez. Muchísima emoción de los 6 capitanes y abanderados, abanderadas, cuando lideran esas escuadras que tienen que, bueno, pues de alguna manera regular que todo esté bien y todo transcurra a la perfección en su grupo. Nos falta por ver esa escuadra de los artesanos también, que va detrás de todas estas mujeres. Como decimos, lo más característico, esas cestas de flores que portan en su mano. Y ahí vemos auténticas joyas en la ropa, muchísimas de ellas seguro, Anabel, Carlos, heredadas o buscadas también. A ver, debido a la tradición que hay de que si ha participado el abuelo, si ha participado claro. Tal, entonces las mujeres quieren lucir las joyas de sus antepasados. Pueden ser adquiridas recientemente o pueden ser realmente tener una trayectoria, estas piezas larga y bueno y enternecedora, porque al fin y al cabo es hacer participar a tus mayores, y ha sido así, efectivamente, de la fiesta de Jaca. Sí, se dan esos dos orígenes justamente por el éxito que tiene una conmemoración como esta. Pues se pueden conservar algunos trajes, pero para que al final salga toda la familia hay que evidentemente conseguir nuevos y bueno, hacerlos cada vez más hermosos. Desde luego tener es un placer, pero si no, también los expertos en indumentarias luchan, ¿no?, por crear esas reproducciones, recrearlas, buscarlas y volver a reproducirlas, ¿no?, para ser lo más fiel posible a la historia.
las alpargatas, que en caso de llover se pasa muy mal, ¿eh? Estos días se echan a perder. Sí, además es curioso porque es un traje más, es un calzado más hacia el Valle del Ebro. En esa época se calzaban abarcas de cuero, era lo habitual, pero en este caso, bueno, pues las zapatillas resultan más cómodas, y ya más fácil de adquirir, eso, ¿no? es de adquirir, a ver dónde encuentras ahora un guarnicionero que te haga unas botas tipo abarca, ¿eh? Bueno, y desde aquí admirar también cómo están desfilando, ¿no? Sí, sí. La sonrisa que llevan todos en la boca. Es un día, repitamos, de fiesta, sí, de entusiasmo y muy importante. Ha dicho el capitán, el día más importante para la mayoría de los jacetanos. Bueno, pues ya vemos que todas las escuadras han pasado por esta parte. Tienen que seguir desfilando y accediendo hasta el entorno de la catedral. Enseguida vamos a escuchar también otra de las salvas y en torno a las 2 de la tarde será cuando se produzca el himno de Jaca. A partir de ahí el desfile continúa, ¿eh? Hay un recuerdo también para los difuntos, para aquellas personas que les han dejado, y muy emocionante también para los que participan en el desfile. Y ahí vemos cómo se van colocando para esta salva que les vamos a ofrecer en directo. Salva realizada a la perfección. Ahí vemos esa pólvora y ese humo, ¿no?, que deja estos lanzamientos que han hecho. Repetíamos que eran 10 kilos de pólvora que se distribuyen de alguna manera por todas las salvas y por las escuadras encargadas de lanzarlas, que se encarga el equipo de intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil, de la Comandancia de Huesca, que todo tiene que ir evidentemente por seguridad perfectamente reglamentado. Se custodian desde la hermandad encargada de este primer viernes de mayo, pues inventariado y todo muy bien controlado. Nos decían que hace unos años no eran así, pero que en los últimos años han intentado, todavía salvar más la seguridad de los que se encargan y del público, claro. Ahí vemos los timbales, otro de los protagonistas de esta fiesta. Habíamos escuchado el tambor, pero fíjense. Esto le da una solemnidad, ese tipo de tambor conducido por varias personas con él. En aquellas épocas, en las épocas anteriores de la historia eran los alguaciles que eran miembros del concejo de Jaca. Si has visto las salvas que han disparado hace un momento, siempre han sido en este caso en la puerta del ayuntamiento, porque es el edificio que refleja, un edificio, la fachada del siglo XVI, que refleja al colectivo jacetano. Sí, veíamos los timbales precediendo precisamente al ayuntamiento de Jaca, un acompañamiento musical que era muy característico de los concejos aragoneses y lo sigue siendo desde finales de la Edad Media, por lo menos, y esas vestiduras rojas también eran muy típicas, ya no solo de los propios músicos, sino de los miembros del concejo en época moderna, que estamos hablando de los siglos XV al XVIII, que llevaban se llamaban gramallas, que por lo general eran de color carmesí, de color rojo. Bueno, pues acabamos de ver al alcalde de Jaca, llevaba el bastón de mando Carlos Serrano, también a Carlos García, el presidente de la hermandad. Luego seguro que tenemos ocasión de hablar con ellos. De momento vamos con el protagonista de la fiesta. ¿Quién es el protagonista del primer viernes de mayo? Pues el Conde Aznar. Pues el Conde Aznar, precisamente. Y además tiene que estar algo más tranquilo. Chema Martínez, que lo interpreta por segundo año. Eva, algo más tranquilo que en 2025 tiene que estar.
Sí, más tranquilo, alegre al sentir el amor y el aplauso del pueblo jaqués. Y vamos a conocer ya cuáles son sus sensaciones en este día victorioso para Jaca. Conde Aznar, muy buenos días. ¿Cómo está transcurriendo este día victorioso? Pues este día victorioso está transcurriendo con muy buen tiempo, que es lo que más nos importaba, lo que más nos preocupaba, y con una gente estupenda que se lo está pasando muy bien, tanto dentro de la fiesta como fuera. Decíamos, segundo año encarnando a la figura del Conde Aznar, ¿cómo lo está llevando? Imagino que mismo sentimiento. El sentimiento es el mismo, pero como he comentado en alguna otra ocasión, mi antecesor ya me dijo que el primer año me entraría absolutamente de nada y que, bueno, en el segundo año sería diferente, y así está siendo diferente, ¿no? El año pasado tengo vagos recuerdos, flashes, ¿no? Pero este año lo estoy viviendo con mucha energía, con mucha vida, con mucha felicidad. Qué maravilla, ya hablamos de esta preciosa yegua, África. ¿Qué nos puede contar de ella? Pues nada, es una yegua un poco mayor que tiene experiencia en entrenamiento y se está portando francamente bien, o sea, es muy cómoda. ¿Y cómo es portar toda esta armadura? Porque entiendo que pesa lo suyo. Pues hombre, que llevo literalmente el peso de la fiesta, os lo aseguro. Sí, pesa muchísimo. La verdad es que es una barbaridad lo que pesa. No sé decirte, pero sobre los 15 kilos o así. Porque, Conde, esto ya le viene a usted de familia, porque su padre también encarnó a este personaje, a esta figura, hace ya muchos años. Sí, mi padre fue el primer Conde Aznar que salió a caballo, sobre el 53, si no recuerdo mal, y también estuvo 8 años, y sí, soy el primer conde que su padre ha sido conde. Es una casualidad. Ahora ya esperando para poder entrar ya a la plaza de la catedral. Efectivamente, ahora entraremos a la plaza de la catedral para que los escuadristas hagan los saludos a la bandera de Jaca y a partir de ahí continuará el siguiente desfile. Pues, Conde Aznar, disfrute muchísimo de este día, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, pues ya ven, muchísima emoción la que se siente aquí en las calles de Jaca, ahora ya a la espera de entrar a la plaza de la catedral para vivir uno de los momentos más esperados de este desfile del primer viernes de mayo. Un sueño cumplido, ¿no? El de Chema, el de interpretar al Conde Aznar tras hacerlo su padre. Fue elegido por participar en la fiesta, por su destreza a caballo también, y doy fe de que nos ha transmitido esta semana todo este entusiasmo que tiene. Me decía, estreno capa y llevo esa preciosa yegua este año que se llama África. Decía Carlos que no se acordaba del año pasado, sí, de los nervios que sucedió. Bueno, pues vamos a asomarnos a la plaza de la catedral, porque como nos decía el Conde Aznar, se produce en estos momentos tan emotivos allí con las banderas. Enseguida lo vamos a ver. Lo que vemos por primera vez en este especial es el sonido y la imagen de la banda de Santa Orosia de Jaca. Ahí lo ven, imagen en directo para ustedes del interior de la catedral de Jaca, y estando sentada con dos historiadores. Bueno, ¿qué tiene este templo? ¿Qué le hace tan especial, Anabel, Carlos? Bueno, yo señalaría, por supuesto, la obra románica, que es absolutamente imponente cuando Jaca se convierte ya en una ciudad. Pero además podemos estar viendo, fíjate dónde están los sacerdotes oficiando, las urnas que corresponden a Santa Orosia, la urna de San Indalecio, que procede de San Juan de la Peña, y las de San Boto y San Félix, que también proceden de allí. Vamos a escuchar lo que sucede y seguimos dándoles detalles.
Por eso, te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté Y ahora termina de aquí y salen afuera al saludo de las banderas. el que es Padre y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Empiezan a desfilar y se hacen los saludos de las banderas y las tropas. Se ha terminado. Ya está. Sí. Bueno, pues es lo que está sucediendo en el interior de esta preciosa catedral de Jaca. Ahora veremos cómo se presentan, como nos decía el conde Aznar, esas banderas de las escuadras también ante el escudo de Jaca. Carlos. Sí, como decía Anabel, un monumento fundamental con el que entra el románico pleno, con una maravillosa decoración escultórica a finales del siglo XI y que además coincide con el momento en que, como decía también Anabel, Jaca asciende a la categoría de ciudad. Con Sancho Ramírez se concede su famoso fuero que se va a extender luego por buena parte del Camino de Santiago. Comienza a acuñarse moneda en Huesca, en Jaca, que justamente por eso se va a llamar siempre moneda jaquesa. Es el momento en el que están haciendo Aragón y Jaca juega un papel fundamental en todo ello. Fundamental, desde luego, el papel que ha tenido Jaca en la historia. También en esta victoria que estamos viviendo hoy con ustedes en directo. Nos vamos unos instantes a publicidad, pero no se vayan. Estaremos con ustedes hasta las 2 de la tarde. Llevamos 20 años. 20 años oyendo los mismos topicazos una y otra vez. Y sí, lo reconocemos. Lo que dicen de nosotros es verdad. Es verdad. Dicen que somos de pueblo. Claro, no olvidamos de dónde venimos, dónde queremos estar. Y que en Aragón, de la sencillez, nace lo extraordinario. Dicen que nos sostienen los abuelos. Normal. Llevan toda la vida tirando del carro. Que somos demasiado tradicionales porque llevamos la identidad a todas partes. El orgullo puesto. Y metemos la jota donde haga falta. Dicen que somos pequeños para pensar en grande. Se les olvida que también somos de secano y crecemos donde otros no pueden. Dicen que el futuro es artificial y nos quedaremos anticuados. Pero el nuestro tiene alma, porque mientras todo está en la nube, seguimos con los pies en la tierra para avanzar de verdad. Y también dicen que solo miramos hacia lo nuestro. Pero lo que pasa es que vemos el mundo desde un lugar único y con una mirada única, sin cambiar el acento ni el carácter. Más bien será que somos muy nuestros. Así que sí, somos una tele de pueblo, porque somos la tele del pueblo. La tele de los abuelos y de todos los que os sentáis a su lado. Y lo que dicen de nosotros no solo es verdad, es auténtico. Porque cuando hablan de Aragón TV, hablan de ti. 20 años orgullosos de mostrar lo que somos. Aragón TV, la tele que cree en ti. Francia es un país encantador. Esto no pinta. La leyenda del oeste es inmortal. Para eso me pagan. Gracias a grandes películas. Este es el país menos hospitalario con que he tropezado. ¿Por qué es tan agresiva la gente? Clásicos imprescindibles. Desde ahora cabalgaremos juntos. Rostros inolvidables. ¿Cuáles son las condiciones? Las que a usted le parezca. Cada tarde es una aventura. A lo largo de la historia no se ha conocido un hecho semejante. Eso es. Cine del Oeste. De lunes a viernes en Aragón TV. A ras de césped. Al pie del estadio. Con quienes más saben de fútbol.
Analizamos los partidos que marcan el rumbo definitivo de la temporada. Los aficionados ya están haciendo cuentas. Es que no te queda otra. La jornada, este domingo en Aragón TV. Perdón por interrumpir, que es solo para que veáis lo que viene este sábado en el Oregón Televisión. Por favor, ¿podríais hacer un poquitito menos de ruido? Es que me habéis despertado al niño. Menos ruido todavía. Y dice la gente, pero bueno, pero si la guerra empezó ayer, entonces estos barriles aún no han llegado aquí porque no subís el precio. Oregón Televisión, este sábado en Aragón TV. Vamos a fingir que no sabemos dónde vamos ni quiénes somos. Huele a aventura. Sabe a prohibido. Hola. Te proponemos un viaje tan romántico que la ciudad del amor tendrá que esperar su turno. ¿Algún día llegaremos a París? París puede esperar. Este sábado en Aragón TV. Bienvenidos al principal escaparate del cine aragonés. Un acto que premia el talento cinematográfico de nuestra comunidad. Este martes desde el Teatro Principal, Gala de los Premios Simón, en Aragón TV. Dos cuñados con buena sintonía. Una invitada VIP que se trae el humor de casa. Y un programa que es una fiesta. Esto es blandengue. Macho, que haces unas descripciones. No ganaremos dinero, pero lo que nos hemos reído. Basura o tesoro. Este domingo en Aragón TV. Confesó que los secuestradores contaron con la ayuda de alguien de los nuestros en Viena. Tenemos que cerrar el caso del vuelo 127 de una vez. Y averiguar si tenemos un topo en la sede. Henry, ¿cuánto tiempo? Vic quiere que revise el caso del vuelo 127. ¿Vienes a interrogarme? Este lunes, una cita con el pasado en Aragón TV. Lo petasteis muy fuerte. Pero tú no sabes una cosa, no sé si te la han contado o no. Era fresca, era divertida, para ser canción del verano. Tuvimos de teloneros a Héroes del Silencio y a La Bordeta. Nos conocías casi más en Madrid que aquí en Aragón. Todo lo que ganamos prácticamente lo invertíamos en el grupo. No, sí, es que las cosas tienen que ser así, que haya un poco para todo gusto. Pero qué majos que son. Tenía que ser de aquí, Puturrú de Fuer, el próximo jueves en Aragón TV. Llevamos 20 años. 20 años oyendo los mismos topicazos una y otra vez. Y sí, lo reconocemos. Lo que dicen de nosotros es verdad. Es verdad. Dicen que somos de pueblo. Claro, no olvidamos de dónde venimos, dónde queremos estar. Y que en Aragón, de la sencillez, nace lo extraordinario. Dicen que nos sostienen los abuelos. Normal. Llevan toda la vida tirando del carro. Que somos demasiado tradicionales porque llevamos la identidad a todas partes. El orgullo puesto. Y metemos la jota donde haga falta. Dicen que somos pequeños para pensar en grande. Se les olvida que también somos de secano y crecemos donde otros no pueden. Dicen que el futuro es artificial y nos quedaremos anticuados. Pero el nuestro tiene alma, porque mientras todo está en la nube, seguimos con los pies en la tierra para avanzar de verdad. Y también dicen que solo miramos hacia lo nuestro. Continuamos con ustedes en este especial del primer viernes de mayo en Jaca, 1 de la tarde. Seguimos en directo, 1 hora exacta para escuchar el himno. Es uno de los momentos más importantes para los jacetanos, pero de momento sigue el desfile. Todavía nos quedan muchos detalles por ver hasta que se produzca ese momento. Les situamos, estamos en la plaza de la Catedral. Vamos a ver otro de los momentos importantes de esta fiesta, con cada bandera que representa uno de los 6 cortejos. Ahí estamos viendo al cortejo del Conde y sigo acompañada, muy bien acompañada por Anabel La Peña y por Carlos Garcés
historiadores que nos están ayudando a descubrir todos los detalles y a viajar en el pasado. Ahí vemos una de las pantallas que acerca a los espectadores todo lo que está pasando en esta fiesta. Para aquellos que se sitúen en la calle y quieran ver el resto de los escenarios, es una de las novedades de este año. Hay 3 pantallas colocadas por la localidad y esa grada para las autoridades también. Vemos representados ahí al presidente de la hermandad, al alcalde de Jaca y a diversas autoridades recibiendo, ¿no? Hemos visto pasar ya al conde, al ejército de caballería, a la escuadra de caballería, perdón, pero nos quedan todavía por ver al resto de escuadras. Y si a primera hora de la mañana veíamos paraguas para la lluvia, hemos visto a alguno protegerse del sol con el paraguas. Sí, tienes un sol que esté quemando porque puede que acabe en la tarde en tormenta y ya sabes lo fuerte que resulta a veces el astro rey. Decíamos que había pasado ya esa escuadra de caballería, protagonista sin duda de la fiesta, una de las escuadras más queridas, y con ellas está mi compañera Sara Sarrablo. Sara, hola. Claro. Estupendo, sí. Sí, yo digo que igual no llego, pero sí. Sara, hola, ¿nos escuchas bien? ¡Lori! La segunda capitana que se me escapa. Parece que tenemos algún problema. Vamos a enseguida volver a hablar con nuestra compañera Sara. Decíamos que los caballos siempre han formado parte de esta fiesta, de esta recreación, y está totalmente documentado, ¿no, Anabel, Carlos, que pudieron entrar esas tropas a caballo? Pudieron entrar, no tantos como ahora, que entraron unos 70. El caballo era una cosa carísima en los siglos medievales, y te comprabas una casa, un campo y demás solamente por el precio de un caballo. Pero insisto, bueno, pues son pequeños elementos que han configurado actualmente y que no se concebiría hoy en día entrar el conde Aznar a pie. Claro. El conde Aznar tiene que entrar destacado absolutamente de todos. Sí, pero como nos ha dicho el conde, hasta mediados del siglo pasado justamente iba a pie por las calles de Jaca. Es otro elemento que se incorporó más o menos hacia la época en la que nace el propio Esta escuadra se constituye como tal en 1986, al principio de la mano de militares que colaboran en esta fiesta. Luego se forma esta escuadra que tiene una capitana mujer que se llama Zenay, que nos ha dado todos estos datos, que sufren con la lluvia también porque se puedan resbalar esos caballos. Los veíamos algo nerviosos también a primera hora de la mañana, aunque esos escuderos, ¿no?, han conseguido apaciguarles los ánimos. Y aquí vemos algunos de ellos, ¿no?, que han pasado ya por este desfile y están en la parte de la ciudad de la Jaca. Los clases. Mucho más tranquilos, si es que claro, pasar por y comiendo. Sí, mira, Sara, ahora escuchamos a nuestra compañera Sara. Es donde la escuadra de las caballerías está realizando un descanso con sus respectivos caballos. Nos encontramos con Zenay, es la capitana de la escuadra de las caballerías. ¿Qué tal, Zenay? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Ahora mismo estáis haciendo un descanso, ¿no?, para los caballos, sobre todo para este desfile del primer viernes de mayo. Por suerte, el tiempo ha acompañado y ha salido ahora mismo un sol espléndido. Sí, ha sido increíble porque no las teníamos todas con nosotros desde el año pasado, que nos llovió un montón, que aún así nosotros, si hay que salir, se sale, pero sí se agradece este tiempo tan bueno que nos está haciendo. Sobre todo lo agradecen los animales, ¿no? Tu yegua en este caso, porque el año pasado, como comentaba Zenay, llovió, entonces los caballos tenían ciertos problemas, ¿no? Se resbalaban incluso. Se resbalaban, tenían miedo con los paraguas, así, y entonces, pues bueno, por lo menos este año mucho mejor. Y aquí además el césped del pasto recién fresco. Claro, así se relajan porque pasan un momento de mucho estrés y la verdad que poder tener este espacio para que puedan estar comiendo es un lujo. La verdad que se portan muy bien, ¿no? Esta yegua en este caso está muy tranquila aquí pastando para luego continuar con el desfile. Estamos hablando de la escuadra de las caballerías, de la cual eres capitana, Zenay, una escuadra que se forma en el 86, ¿no?, que es el primer año que desfilan este primer viernes de mayo. No es hasta el año 90 en el que entráis también las mujeres, ¿no?, las damas, las jinetes, y ahora está liderado por una capitana.
Pues sí, ya cogí el relevo a otra mujer, a Esther, otra capitana que también lo han hecho súper bien, capitana segunda. Y este año, pues, bueno, el año pasado entré yo junto con Glory, que es de escapes, de su capitana y las dos mano a mano. La verdad que hacemos un equipo muy bueno y da gusto estar con esta escuadra que se porta tan bien y que es increíble. La verdad que da gusto también veros desfilar, Zenay. Además, también quería hablar de los ropajes que lleváis, porque no son como las damas, ¿no? Sino que tenéis que llevar un ropaje diferente para poder subiros al caballo. Eso es mucho más cómodo y la verdad que los vestidos nos lucen mucho, nos gusta llevarlos, pero también al venir de la guerra pues tenemos que venir como con los ropajes propios. Muchísimas gracias a Zenay, la capitana de la caballería, de la escuadra de la caballería de este primer viernes de mayo. Como ven, aquí ahora los caballos están haciendo su respectivo descanso en el jardín de la ciudadela de Jaca para continuar con este desfile. Bueno, pues merecido ese descanso. Mujeres sentadas como un jinete, que nos ha llamado la atención, ¿verdad? Cada vez ellas mismas nos decían, es difícil con el ropaje, con estos vestidos, y muchas visten ya, bueno, pues como mujeres guerreras, sí, con pantalón. Sí, totalmente. Sí. En épocas anteriores las mujeres montaban de otra manera, porque claro, eso de enseñar una mínima parte de su cuerpo, pues entonces montaban bueno, con las dos piernas hacia el mismo lado, y a mujeriegas, que se llamaba precisamente. Bueno, y van haciendo entrada las labradoras en esta plaza de la catedral, donde, como decíamos antes, los paraguas se abren casi para resguardarnos del sol. Saludos, vemos a esa niña saludando a las autoridades. Más de 970 personas como Lena y participando en este desfile que les estamos mostrando desde Aragón Televisión. Por cierto, que como saben y sabéis vosotros, Carlos, Anabel, estamos de aniversario. Cumplimos 20 años, como nos felicitaba antes Carlos al inicio de esta retransmisión. Hay que decir que estamos encadenando 8 meses máximos históricos, además muy elegidos, la más vista por los jóvenes entre 13 y 24 años. Y este mes de abril, en el que hemos vivido la Semana Santa, San Jorge o ahora mismo este desfile, bueno, pues lo hemos cerrado con un 12,6% de cuota de pantalla. No tenemos más que darles las gracias por seguir acompañándonos, no solo hoy, no solo en estos momentos, sino en el día a día. Sí, seguro que ahora también estáis teniendo mucha audiencia, porque es una manera de acercarse a una de las fiestas más significativas de nuestra tierra. Desde luego. Y que haya coincidido con un día de fiesta, pues lo hace doblemente especial. Otra curiosidad entre esas autoridades es la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche. Están hermanados, sí, esta fiesta con ellos, y ahí están disfrutando del desfile. Justamente el primer viernes de mayo es muy importante como elemento de identidad, de reconocimiento colectivo de los habitantes de Jaca, pero tiene esa otra vertiente, y es que nos pone en relación, y eso es muy importante, con uno de los procesos históricos más trascendentales de la historia de nuestra tierra, que es primero la conquista musulmana y luego la posterior conquista cristiana, que acaba ya incorporando la península ibérica a la civilización occidental. Y desde ese punto de vista, el primer viernes de mayo no solo es hermana gemela de la otra conmemoración pirenaica de estos hechos, que es la Morisma de Ainsa, sino, como decías, de las fiestas de moros y cristianos del Levante, el Elche Alcoy, o la propia celebración de muchas agrupaciones de danzantes en Aragón, que tienen también en el combate entre moros y cristianos pues uno de sus elementos definitorios. Por ejemplo, en Sariñena los danzantes incluyen la figura de Carlomagno y un debate entre moros y cristianos. Una fiesta que de nuevo nos pone en relación con algunos de los hechos históricos más importantes de Aragón. Ahí vemos como el conde ha cogido también hueco en primera fila. Anabel. Yo estaba pensando en que esta fiesta, que tiene ya un arraigo fortísimo, lo que va a durar, porque los niños y las crías van vestidas de... Esto lo están mamando desde niños, está el relevo absolutamente, asegurado. Está el relevo seguro. Y ahí vamos a ver este momento muy especial
entre esta escuadra de las labradoras y Ana, su abanderada. Fíjense cómo lo bien que lo está haciendo. Pues con fuerza y determinación, que no es fácil, esos pesos de banderas. No, es que pesan mucho y moverlo con la agilidad que lo ha movido esta persona, la verdad es que llama la atención, Sí, sí. Se realiza, como decías tú antes, Carlos, ante el símbolo de la ciudad de Jaca. Sí, ante la bandera con el escudo de Jaca, con esa cruz patriarcal de doble travesaño, que luego incorporará precisamente las 4 cabezas de Reyes Moros, que forman parte también del cortejo. Saludo también de los labradores. Bueno, y aplausos también para estos abanderados de los labradores. Por cierto, que esa bandera de Jaca la lleva el síndico. Es otra de las figuras que decíamos que es representativa de esta fiesta. Sí, y además es que, insisto, que pesan, que no es fácil moverlas, que bueno, rinden homenaje, como ha señalado Carlos, a esa cruz patriarcal que sustenta en el escudo de Jaca. Y de nuevo las salvas y la pólvora en la puerta de la Catedral de Jaca. Vamos a escucharlo. Sí. Ojo, pero esta mujer que se vaya de ahí, vea. Es un momento muy importante. Las compañías con las que participaban ciudades como Jaca o Huesca en los siglos XVI y XVII pues llevaban este tipo de armas de fuego que además se almacenaban en los ayuntamientos. Hay listas en las actas municipales de cómo se entregaban esas armas a los vecinos en situaciones de emergencia que luego había que restituir evidentemente al edificio consistorial. Antes eran ballestas, hasta el siglo XVI las milicias urbanas, como las de Jaca, pues llevaban ballestas que también eran armas muy letales. Efectivamente, en muchos de los casos se guardaban en las propias zonas altas del ayuntamiento para evitar que cualquier persona cogiera un arma y que pudiera sembrar el terror en la población. En Zaragoza, por ejemplo, en la lonja, en el piso alto de la lonja, se guardaban el armamento. Aquí supongo que, bueno, ya llevan el control de la pólvora, pues por lo tanto tendrían que estar vigiladas en aquellos momentos también por el concejo. Claro. Decíamos antes que es una tradición muy familiar, muy arraigada en las casas de Jaca, y precisamente vamos a hablar con la abanderada de las labradoras. Eva, tú estás con ella, algo que le viene de familia, y además a ver cómo ha sido eso de ondear esa bandera de gran peso y tamaño. Sí, estamos con Ana Callao, abanderada de la escuadra de labradoras. La acabamos de ver realizar ese saludo a los pies de la catedral. Ana, un momento de muchísimo sentimiento. Pues sí, es un momento de mucha emoción, muchos nervios contenidos, pero gracias a Dios ha salido todo bien. Es un saludo de respeto a la bandera de Jaca y la verdad es que es muy emocionante. Claro, eso es. ¿Por qué se hace ese saludo? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues detrás, hoy la bandera de Jaca, que está siempre en el ayuntamiento y es el único día que sale, la porta la síndico. Entonces las 5 escuadras que estamos en la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, en señal de respeto, hacemos saludo.
Ahora aquí en la catedral se hacen 5 saludos y luego en la puerta del ayuntamiento. ¿Y cómo ha sido realizar ese saludo? No sé si pesa mucho esta bandera, ¿ha sido una labor complicada? Pues mira, la bandera pesa unos 5 kilos, lo único que la noche anterior le adornamos con cintas y flores y ahora pesará unos 7 u 8 kilos. Después están las 2 semanas anteriores al primer viernes de mayo, solemos quedar para ensayar, porque a ver, se necesita fuerza, pero también un poquito de agilidad y maña, sobre todo para que la tela no se arrastre en el suelo. Ana, nos comentabas más de 35 años saliendo a desfilar. Este es un sentimiento que a ti te viene de familia. Sí, este es mi 38 años desfilando. Eso, desde pequeñita, yo por ambas partes, tanto por parte de mi familia paterna como materna, soy de casta de labrador. Entonces, un poquito, pues ya venía de tradición familiar y mis hijos también continúan. Porque, Ana, ¿qué representa la escuadra de las labradoras? Pues representa un poco a la gente del campo y de las huertas de Jaca. Antaño, ten en cuenta que estaban, por un lado, la zona de Labriao y por otro, los artesanos. Entonces, digamos, quiere recoger toda esa esencia de las huertas, de los pueblos que hay en la zona de Jaca. Hoy está siendo un día maravilloso con este sol, disfrutando de este desfile. La verdad es que ha acompañado porque el año pasado fuimos valientes, salimos bajo la lluvia y este año la previsión, la verdad, es que estaba un poco dudosa, pero gracias a Dios ha despejado. Pues Ana, muchas gracias por habernos atendido, continuar muy bien de este desfile. Ya ven que aquí en Jaca se sigue viviendo la emoción y el sentimiento de este primer viernes de mayo. 38 años saliendo, se dice pronto, vaya emoción la que tenía Ana. Qué bonita se veía la bandera con esas flores. Se ha visto además muy bien el escudo de Jaca y ahí se contemplaban los 3 elementos que lo forman, la cruz que comentábamos antes de doble brazo, las 4 cabezas, y luego hay 3 flores de lis abajo que incorpora Jaca a su escudo a principios del siglo XVIII, precisamente por su fidelidad a los Borbones durante la Guerra de Sucesión, que es algo que comparte con los escudos de Tarazona y de Fraga. Sí, se la concede precisamente el primer rey borbónico, Felipe V, por esa fidelidad. Ten en cuenta que Jaca necesitaba más bien inclinarse hacia el Borbón, no fuera a ser que entraran desde Francia a la carrera. Hablamos de un punto de territorio estratégico, ¿no? A lo largo de la historia. Tenía la guarnición francesa en la ciudadela que tampoco se podían cantear mucho. Pero, por situación, Jaca es uno de los bastiones de la causa borbónica en la Guerra de Sucesión. Nos decía Ana que pues ondean esa bandera delante del síndico. Les decíamos antes que es una figura que viene hoy a representar de alguna manera la ciudad de Jaca en esta puerta de la catedral. La encargada este año es Laura Climente, concejal de uno de los partidos representados en el Ayuntamiento de Jaca, como es Chunta. Cada año esa figura va rotando. También ha participado ella desde pequeña y pues ser el síndico es un honor para ella, nos decía esta semana. Vemos cómo siguen transcurriendo las escuadras hasta que se siga produciendo otro de esos saludos bajo el sonido del tambor y el público que no deja de jalear. Sí, vemos también cómo se ha decorado la propia torre campanario con esos estandartes de color rojo, el color de la fiesta. El propio escenario de Jaca se presta a esta fiesta, ¿no? Sí, claro. No necesitas un decorado. Y una catedral como esta. Claro. Ahí vemos esas banderas, nos decían que pesan aproximadamente 5 kilos, aunque todo ese aravío que lleva de cintas y flores incrementa el peso. Vamos a ver otro de los momentos a cargo de las artesanas. Respirado como aliviada, ¿no? Sí, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, muy bien. Imagínate con viento que esa bandera se enrolla y tal, ha quedado muy bien hecho. Muchos vivas y mucha alegría. Han sufrido mucho viendo la previsión de lluvia. Ninguno dábamos, por este sol. Cuando hemos llegado a primera hora, nuestros compañeros nos han dicho que iba a llover. Claro. La verdad es que ha sido toda una alegría. Bueno, y momento para los artesanos. Vamos a verlo.
Con el clavel en la boca, ¿eh? Sí, sí. Y de nuevo parece que se preparan, ¿no?, para esa nueva salva que se va a interpretar ahora mismo, en breves instantes. Por cierto, una curiosidad, mientras se preparan, el presidente de la Hermandad de este primer viernes de mayo, Carlos García, que nos ha ayudado muchísimo esta semana, ahí vemos cómo echan la pólvora, es la primera vez que se sitúa en el lado de las autoridades. Ha participado toda la vida en el desfile, desde que tenía, apenas unos años. Su hijo coge el relevo como capitán en la escuadra de los artesanos y él lo está viendo ahí en primera fila con las autoridades desde otro lado, muy emocionado. Nosotros le damos las gracias por toda la ayuda que nos ha prestado esta semana. Así se cargaban las armas. Claro, lo que no se pone es la bala que tenía que impulsar esa pólvora, que es la clave de un arma de fuego como la que vemos. Es meramente una salva de honor. Realizada esa salva, la 1:22, todo transcurre a la perfección, incluso por unos minutos adelantados. Recordemos que en torno a las 2 de la tarde tienen que haber llegado a la puerta del ayuntamiento de este centro de la ciudad de Jaca para interpretar uno de los momentos más emocionantes, que es el himno. Aunque para ellos es importante todo. Yo les preguntaba esta semana si el himno es el momento preferido y decían que para ellos encarar la calle Mayor ya desde el principio pues les deja una sensación ya muy, muy especial. Sí, seguro que desde primera hora, desde el momento que se acude a la ermita. Pero el canto del himno es abrumador, saltan de alegría, en fin, es un entusiasmo popular realmente importante. Fíjate que ese himno y esa música están compuestos con una cierta modernidad desde a mediados de los años 50, pero es que ha calado hondamente en Jaca. Bueno, pues si es especial para todos los gacetanos, imagínense si formas parte de la escuadra de los artesanos y encima, Eva, hoy cumples años. Cuéntanos de qué va esta historia. Sí, estamos, Alba, con una muy bonita casualidad. Estamos junto a Sergio García, que pertenece a la escuadra de los artesanos. Muchísimas felicidades, porque hoy es tu cumpleaños, Sergio. ¿Cómo estás viviendo esta coincidencia tan bonita? Muchas gracias. Bueno, pues muy emocionado, ¿no? Es un día muy bonito y muy especial, y encima cumplir los años un viernes de mayo es muy bonito, la verdad. Naciste un 1 de mayo, que también dio la casualidad que era viernes. Yo entiendo que esto en casa lo vivís con muchísima emoción. Sí, además mis padres han salido toda la vida, mi padre llevaba la bandera entonces y mucha emoción. Toda la vida desfilando, ¿también se lo estás inculcando ahora a tus hijos? Sí, están aquí mis hijos también, que llevan desde que nacieron. Los 2 primeros años no pudieron salir por el COVID, pero toda la vida han salido. Y Sergio, ¿cómo es organizar una escuadra de artesanos tan amplia, tan compleja, con tantas cosas, ¿no? Porque hay armas, hay indumentaria, hay muchísimo que organizar. Bueno, pues la verdad que es una labor dura y difícil. Se lleva mucho trabajo, pero como se hace con tanta ilusión, pues compensa. Hay que mover a 100 personas y el tema de las armas cada día está más complicado, pero bueno, hay que sacarlo adelante como sea. Y el tiempo está acompañando hoy, que estábamos todos muy pendientes. ¿Cómo estás viviendo este desfile? Es que está siendo espectacular. Pues sí, la verdad que espectacular, ¿no? Además, coincidiendo con que es festivo, está Jaca a rebosar, que no cabe un alfiler en todo el desfile. Nos hemos asustado un poco porque nos ha fastidiado un poco el almuerzo, pero eso es lo de menos. Ahora tenemos el sol para cantar el himno, que es lo más importante. Sergio, eres segundo abanderado de los artesanos. Entiendo que esperando ya que también llegue tu momento. Sí, no, bueno, aquí me emociono un poco, ¿no? Porque mi padre fue abanderado y yo los primeros recuerdos que tengo son de la bandera en casa y tengo muchas ganas, la verdad.
Son momentos muy emotivos que se viven con los sentimientos a flor de piel. Eso es, sí. Sobre todo lo de la bandera, yo lo llevo muy dentro y no puedo hablar. Es que se ve aquí a los pies de la catedral, ondear esa bandera, realizar ese saludo. Eso es, es apasionante, ¿no? Ahora está Guillermo, que lo hace muy bien, es su segundo año, le quedan 6, yo voy a estar ayudándole lo que haga falta, pero con muchas ganas de cogerla, la verdad. Sergio, pues muchísimas gracias, que disfrutes de este día, felicidades de nuevo. Muchas gracias. Y bueno, a seguir sintiendo este día del primer viernes de mayo con tanta emoción como lo haces. Gracias por atendernos. Muchas gracias y feliz primer viernes de mayo a todos. Feliz cumpleaños, qué emoción nos ha transmitido también aquí. Cuántas personas hoy acordándose de sus antepasados, de momentos vividos, de tradiciones. Muchas mujeres que me decían, en concreto mujeres, porque suele ser más difícil la indumentaria, nos decían gracias a mi madre que me tiene toda la ropa preparada. Es decir, es una fiesta que se celebra en familia, y qué bonito lo que ha dicho Sergio también. Hay muchísimo trabajo detrás, pero compensa. Y es que llevan desde septiembre, fíjense, trabajando en esta fiesta. Ahí hemos visto pasar a Rafael Mayallos, el director de esta banda municipal de Santa Orosia, que también lleva muchas semanas ensayando con esa responsabilidad de tocar no solo el himno a las 2, sino que llevan desde las 8 de la mañana en la Diana. Y que lleva además el nombre, la banda de la otra gran fiesta de Jaca, que es Santa Orosia. Pues con ellos nos quedamos, enseguida hablaremos, pero nos tenemos que ir de nuevo unos instantes a publicidad. Les esperamos a la vuelta. Llevamos 20 años. 20 años oyendo los mismos topicazos una y otra vez. Y sí, lo reconocemos. Lo que dicen de nosotros es verdad. Es verdad. Dicen que somos de pueblo. Claro, no olvidamos de dónde venimos, dónde queremos estar. Y que en Aragón, de la sencillez, nace lo extraordinario. Dicen que nos sostienen los abuelos. Normal. Llevan toda la vida tirando del carro. Que somos demasiado tradicionales porque llevamos la identidad a todas partes. El orgullo puesto. Y metemos la jota donde haga falta. Dicen que somos pequeños para pensar en grande. Se les olvida que también somos de secano y crecemos donde otros no pueden. Dicen que el futuro es artificial y nos quedaremos anticuados. Pero el nuestro tiene alma, porque mientras todo está en la nube, seguimos con los pies en la tierra para avanzar de verdad. Y también dicen que solo miramos hacia lo nuestro. Pero lo que pasa es que vemos el mundo desde un lugar único y con una mirada única, sin cambiar el acento ni el carácter. Más bien será que somos muy nuestros. Así que sí, somos una tele de pueblo, porque somos la tele del pueblo. La tele de los abuelos y de todos los que os sentáis a su lado. Y lo que dicen de nosotros no solo es verdad, es auténtico. Porque cuando hablan de Aragón TV, hablan de ti. 20 años orgullosos de mostrar lo que somos. Aragón TV, la tele que cree en ti. La leyenda del oeste es inmortal. Para eso me pagan. Gracias a grandes películas. Este es el país menos hospitalario con que he tropezado. ¿Por qué es tan agresiva la gente? Clásicos imprescindibles. Desde ahora cabalgaremos juntos. Rostros inolvidables. ¿Cuáles son las condiciones? Las que a usted le parezcan. Cada tarde es una aventura. A lo largo de la historia no se ha conocido un hecho semejante. Eso es. Cine del Oeste. De lunes a viernes en Aragón TV. A ras de césped. Al pie del estadio. Con quienes más saben de fútbol. Analizamos los partidos que marcan el rumbo definitivo de la temporada. Los aficionados ya están haciendo cuentas. Es que no te queda otra. La jornada. Este domingo en Aragón TV. Perdón por interrumpir, que es solo para que veáis lo que viene este sábado en el Oregón Televisión.
favor, ¿podríais hacer un poquitito menos de ruido? Es que me habéis despertado al niño. Menos ruido todavía. Y de la gente, pero bueno, pero si la guerra empezó ayer, entonces estos barriles aún no han llegado aquí porque no subís el precio. Oregón Televisión, este sábado en Aragón TV. Vamos a fingir que no sabemos dónde vamos ni quiénes somos. Huele a aventura. Sabe a prohibido. Hola. Te proponemos un viaje tan romántico que la ciudad del amor tendrá que esperar su turno. ¿Algún día llegaremos a París? París puede esperar. Este sábado en Aragón TV. Bienvenidos al principal escaparate del cine aragonés. Un acto que premia el talento cinematográfico de nuestra comunidad. Este martes desde el Teatro Principal, Gala de los Premios Simón, en Aragón TV. Dos cuñados con buena sintonía. Una invitada VIP que se trae el humor de casa. Y un programa que es una fiesta. Esto es blandengue. Macho, que haces una descripción. No ganaremos dinero, pero lo que nos hemos reído. Basura o tesoro. Este domingo en Aragón TV. Confesó que los secuestradores contaron con la ayuda de alguien de los nuestros en Viena. Tenemos que cerrar el caso del vuelo 127 de una vez. Y averiguar si tenemos un topo en la sede. Henry, ¿cuánto tiempo? Vic quiere que revise el caso del vuelo 127. ¿Vienes a interrogarme? Este lunes, una cita con el pasado en Aragón TV. Lo petasteis muy fuerte. Pero tú no sabes una cosa, no sé si te la han contado o no. Era fresca, era divertida, para ser canción del verano. Tuvimos de teloneros a Héroes del Silencio y a La Bordeta. Nos conocías casi más en Madrid que aquí en Aragón. Todo lo que ganamos prácticamente lo invertíamos en el grupo. Así que las cosas tienen que ser así, que haya un poco para todo gusto. Pero qué majos que son. Tenía que ser de aquí, Puturrú de Fuer, el próximo jueves en Aragón TV. Llevamos 20 años. 20 años oyendo los mismos topicazos una y otra vez. Y sí, lo reconocemos. Lo que dicen de nosotros es verdad. Es verdad. Dicen que somos de pueblo. Claro, no olvidamos de dónde venimos, dónde queremos estar. Y que en Aragón, de la sencillez, nace lo extraordinario. Dicen que nos sostienen los abuelos. Normal. Llevan toda la vida tirando del carro. Que somos demasiado tradicionales porque llevamos la identidad. Bienvenidos de nuevo a este especial del primer viernes de mayo en Jaca, cuando son, queda un minuto para que sean las 2 menos 25 de la tarde. Nadie discute si es leyenda o realidad, ni siquiera se cuestiona el origen, es casi lo menos importante, y eso que lo digo delante de dos historiadores. Hoy lo importante es que hay toda una ciudad que se engalana con sus mejores ropajes para celebrar esta victoria de las tropas del conde Aznar Galíndez sobre el ejército musulmán. La música que es protagonista todos los años en este primer viernes de mayo, esta banda de música Santa Orosia de Jaca, aproximadamente 50 integrantes, lleva la batuta desde 2004, desde que tenía solo 23 años Rafael Mayallo. Él tiene la responsabilidad de interpretar en unos minutos el himno, pero como decíamos antes, Carlos, Anabel, bueno, pues llevan desde muy temprano, ¿verdad?, tocando y poniendo la banda sonora a esta fiesta. Y ahí vemos a algunos de las autoridades también invitados, engalanados para la ocasión, con esas capas, esas medallas. Sí, esas bandas también de concejales por parte de la corporación. Ante la Casa Consistorial, esperando el momento más emotivo, más importante de la fiesta, el canto del himno. Hablabas de leyenda, de mito, la relación entre leyenda e historia, de eso podríamos hablar mucho, pero en otro momento lo que es real, lo que es histórico es la propia celebración y lo que significa, y eso es. Y que se mantenga en el tiempo, ¿verdad, Carlos? Está garantizado que sí, por lo que estamos viendo a lo largo de la mañana.
Ahí vemos al alcalde de la ciudad de Jaca, también a Carlos, al presidente de esa hermandad, que decíamos que por primera vez no es capitán este año, se despidió el año pasado cargado de emoción. Y vemos cómo se coloca bien el sombrero y cómo lo está disfrutando seguro, aunque con ciertos nervios desde ese lado. Sí, también se reconocía a un anterior presidente de esta hermandad que acaba de salir en la foto, y bueno, pues se reconoce a la directora del Museo de Jacetano, el que está en la Catedral de Jaca, que si no lo conoce la gente, de verdad merece una visita, porque hay piezas interesantísimas. Y bueno, estamos ante esa fachada del siglo XVI. Y la propia leyenda, como decíamos, habla de la participación de la mujer en el desenlace de la batalla, y estamos viendo como en el Ayuntamiento de Jaca, como en la mayoría, por fortuna, de nuestros ayuntamientos, la presencia de la mujer es destacadísima. Casi vemos más concejalas que concejales. Hay que pensar que cuando se construye ese edificio en el siglo XVI, el Ayuntamiento de Jaca, el Concejo de Jaca, como los demás de Aragón y de España, eran exclusivamente masculinos. Y bueno, pues ver tantas concejalas es también motivo de enorme orgullo y de alegría. Vamos a recordar que a las 10 de la mañana han estado en esa ermita de la Victoria, que de alguna manera pudo ser un lugar, ¿no?, también involucrado en esta historia, Anabel. Sí, porque hemos mencionado que se levanta sobre un término, sobre un topónimo que aparece documentado perfectamente desde los tiempos más antiguos, donde nos han quedado pergaminos que se mencionan, mocorones. Entonces todavía hay gente que le sigue llamando así. Después es esa denominación en alusión precisamente a esta festividad en la ermita de la Victoria. Y bueno, ha habido en algunas... La destrozaron absolutamente en la Guerra de Independencia, totalmente, y hubo que volver a levantarla. Y bueno, se conocen datos de dónde traían de los pueblos de alrededor precisamente el yeso y todas esas cosas para levantarla nuevamente. Vamos a hablar con alguien que es muy especial y que tiene mucha responsabilidad este año, como decíamos antes, que es Rafael Mayallo. Es el director de la banda de música y que además pues va a reunir a 3 generaciones de su familia por primera vez, Sara, en este primer viernes de mayo. Sí, efectivamente, Alba, me encuentro con Rafael Mayallo, el director de la Banda Municipal de Música Santa Orosia de Jaca. Rafael, estáis presentes en todas las festividades de la ciudad de Jaca, pero hoy creo que es una de las más importantes para vosotros, ¿no? Sí, además estamos desde el principio, a las 8 de la mañana, hasta ahora, que queda ya unos instantes para el himno y terminar la fiesta. También es especial para usted, no emotivo, porque coincidéis 3 generaciones de músicos, 3 generaciones unidas por la pasión de la música, ¿no? Así es. Es el primer viernes de mayo que toca mi hijo con la trompeta, y también está mi madre tocando en la banda. Muy bien, pues el relevo generacional, Rafael, de esta Banda Municipal de Música está asegurado, porque además sois 30 miembros con nuevas incorporaciones este año, ¿no? Sí, desde la Escuela Municipal de Música pues hacemos porque haya cantera musical en Jaca. Y ahora además vais a interpretar el himno. Será uno de los momentos más emotivos, más esperados de este primer viernes de mayo, y para vosotros tal vez la interpretación más especial. Sí, es el momento que todo jacetano espera, que llegue el momento del himno. Uno de los momentos esperados de este primer viernes de mayo, y se podría decir del año, ¿no, Rafael? Pues posiblemente sea la fiesta más grande que tenemos en Jaca, sí. Bueno, pues ahora vais a volver a tocar con la Banda Municipal de Música este himno, ¿no?, de Jaca Libre, Sabe Vivir. Muchísimas gracias a Rafael Mayallo, el director de la Banda Municipal de Música Santa Orosia de Jaca, que este año coinciden ya 3 generaciones de músicos. Queríamos hablar con él por eso. Tiene que ser muy emocionante para él que esté representado su hijo y también su madre. Un himno que nos van a interpretar, por cierto, que queremos destacar que es letra de Eugenio Villacampa y música de Ortega Monasterio. Lo escucharán a las 2 de la tarde aquí en Aragón Televisión en directo. Y ahí vemos otra peculiaridad, esas cabezas que forman parte todos los años en el desfile. Esos 4 jinetes que portan, de alguna manera simbólica, las 4 cabezas de esos 4 reyes moros decapitados que se pudo llevar a la batalla, ¿no?, como símbolo del triunfo.
Sí, es un elemento que acaba incorporándose a la tradición, que posiblemente tiene una historia muy singular detrás. Una cruz con 4 cabezas es el nuevo emblema que crea el rey Pedro III el Grande en 1281, un año antes de conquistar la isla de Sicilia, y desde ese momento ese emblema, cuyo origen no es muy conocido, no sabemos por qué lo crea el rey, pero sí que es sabido que va a tener un éxito muy impresionante. La isla de Cerdeña, por ejemplo, que forma parte de la Corona de Aragón, sigue teniendo una cruz y 4 cabezas en su bandera. Pasó a la tradición de la batalla de Alcoraz y la aparición de San Jorge en la conquista de Huesca, y ese es el origen de que haya también una cruz y 4 cabezas en el escudo de Aragón, y esas 4 cabezas acabaron incorporándose también a la tradición jacetana. Como vemos, una historia muy rica y muy entrecruzada, diversificada. Sí. Anabel. Sí, porque ahora que has citado Cerdeña, en nuestros documentos y demás se habla de Cerdeña como la tumba de los aragoneses. Es decir, fueron una conquista dificilísima. Lógicamente, en aquellas épocas no se utilizaban los 4 emblemas, de hecho en el escudo de Aragón, pero esto es uno de los más antiguos, que recuerda también a la batalla de Alcoraz. Las barras, por otro lado, pero el más antiguo de todos del escudo de Aragón es la cruz de Íñigo Arista, que nos recuerda nuestro nacimiento relacionado con el reino de Pamplona. Mucho simbolismo, desde luego, el que tenemos representado también en todos esos banderines, ¿no?, que engalanan la ciudad. Ese estandarte que estamos viendo también, Carlos, que hacía referencia antes con esa cruz. Sí, pero aquí vemos justamente en la fiesta, eso es muy llamativo, se utilizan estandartes sin las cabezas, porque claro, vemos a la vez la bandera de Jaca ya con el escudo con las cabezas, porque según la tradición esas cabezas se van a incorporar detrás de la batalla. Son las cabezas que acabamos de ver pasar, que en los estandartes que cuelgan de las calles no están junto a la cruz, pero que ya aparecen aquí en la bandera con el escudo de Jaca. Vemos detrás la cruz, no las lleva, en el escudo ya están. Y hay esa figura, la mujer que lleva ese sombrero negro, es la que interpreta este año Laura el Síndico, esa figura también importante en esta tradición del primer viernes de mayo. Son las 2 menos cuarto de la tarde, abarrotada la calle Mayor, mientras aquí esperan todavía las autoridades hasta que se representa a esa hora el himno cantado, desde luego, por todo aquel presente, ¿verdad?, que esté en Jaca. Ahí vemos cómo está la calle Mayor ya y cómo se va cogiendo forma. Y esa alegría, ¿no?, ese jolgorio de lo que pudieron ser las tropas tras una victoria, anunciando a la población lo que había pasado. Las espadas en alto. Vemos entre el público mucha gente joven, ¿no? Sí, sí. Como tiene mucho arraigo también en este tipo de población. Que ya desde primera hora estaba ocupado el espacio ante la Casa Consistorial, ante el Ayuntamiento de Jaca, y justamente se veía que la mayoría eran chicos y chicas muy jóvenes. Que ahora cantarán a todo pulmón. Claro. Sí, ahí los vemos. Hay que llegar pronto para coger sitio, sí, porque esas vallas llevan abarrotadas desde, pues prácticamente a las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, que estábamos aquí ya viendo esa imagen. Hemos iniciado la transmisión y mucho antes, claro. Y aquí vemos otra de las escuadras, el cortejo del Conde. Su capitana se llama Sara Barrabés, es la última escuadra en llegar, en formar parte de esta fiesta, pero querían de alguna manera, pues que hubiera un cortejo que sea un cortejo personal, una guardia de honor que pudo tener el Conde. Salen 110 personas en total, la mayoría mujeres, y es su segundo año. También tienen ya lista de espera, La mayoría son mujeres, pero nos decían que faltaban niños, así que desde aquí hacemos este llamamiento para ver si el año que viene lo van completando. Es que en esas cuadras, si te das cuenta, son todas señoritas muy jovencitas, sí. Todavía no llevan a los niños, Les faltan todavía niños. Ellos hacen un itinerario diferente, van acompañando al Conde, pero pues se van uniendo en los momentos esenciales de la fiesta. Y los claveles que aguantan sí. La fiesta, que no tiene que ser fácil tampoco llevarlo tanto rato así en la boca. ¿Qué sabemos? ¿Qué saben dos historiadores de quién pudo ser el conde Aznar Galíndez?
Pues sabemos varias cosas. Primero, la cronología con la tradición que estamos viendo no coincide, pero sí que lo consideramos el primer conde realmente aragonés. Se han encontrado algún dato de él, pero la documentación del siglo IX nos da muchos problemas, hay falsificaciones, hay retoques y demás. Esto es la tradición y lo otro es la documentación que nos avala nuestras defensas históricas, por poderlo decir de alguna manera. Pero el personaje sí que existió, que no es lo de menos, que un documento de San Juan de la Peña menciona que está enterrado este conde Aznar, y de hecho hoy en día se hace la víspera un homenaje al conde Aznar. Entonces, allí en San Juan de la Peña. En San Juan de la Peña, claro. Sí, con bailes que han incorporado con la figura del conde Aznar, etcétera. Entonces ha ido creciendo la tradición, aunque no coincida con la historia. Sí, porque la batalla del primer viernes de mayo, según la tradición, según lo que están celebrando hoy los habitantes de Jaca, se celebraría el año 760. Es un año del siglo VIII, la conquista musulmana se ha producido al comienzo de ese siglo, en torno al 711. Ese siglo VIII en el Pirineo es un agujero negro histórico, no tenemos noticias. Como decía muy bien Abel, conde Aznar es un conde histórico, el primer conde indígena nativo del Pirineo de Aragón, pero las pocas noticias que tenemos sobre él corresponden más o menos a medio siglo después. Son unas historias además muy singulares que aparecen en el códice de Roda y Savena y que hablan ya de una pequeña tragedia familiar porque es depuesto como conde por su yerno, que se llama García Malo, nada menos, claro, ya se llama Malo. Y ¿qué te ibas a esperar con ese nombre? Sí, pierde el condado, tiene que ir a ponerse el conde Aznar a los pies de Carlomagno, y para compensarle le da al gobierno nada menos que de los condados de Cerdaña y Urgel en el Pirineo catalán. Y luego sí que será ya los descendientes del conde Aznar los que recuperen el condado de Aragón y lo gobiernen hasta que al comienzo del siglo siguiente, hasta el comienzo del siglo X, Aragón pase a ser anexionado por el reino de Pamplona. Sí, fíjate que es que a la figura más importante de la Europa de sus siglos, a Carlomagno, es que le interesa toda la defensa del Pirineo. Claro, para evitar que, porque los musulmanes habían traspasado esa línea pirenaica y se habían introducido tanto en el área francesa del sureste, como habían llegado ni más ni menos que hasta Poitiers, que no está en el sur. Sí, justo antes del conde Aznar, la primera mención que aparece sobre un gobernante cristiano en esta zona del Pirineo es un noble que se supone que es franco, dependiente de Carlomagno, que es el conde Aureolo, y luego ya aparece Aznar. Rigor histórico, el que nos aportan los historiadores, se entremezcla con la leyenda y se hace más grande, ¿verdad? La traducción es que en 2026 suena con fuerza la fiesta, la música y este ambiente que nos están dejando las calles de Jaca. Se van cogiendo posiciones, ¿verdad? Sí. Para disfrutar de este himno. Este es el perfecto ejemplo de cómo 1000 personas participan en el desfile, pero no sería posible sin el público que está apoyando, ¿verdad? Y haciendo posible también este ambiente festivo. Y si hay gente que no está en condiciones ya de andar y recorrer las calles, ya verás cómo se llenan los balcones para oír cantar el himno de Jaca, del primer viernes de mayo. Vemos ahí al conde también.
Dice la leyenda también que ese ejército pudo estar formado por 90.000 personas. Otro dato que a vosotros como historiadores os chirría algo, ¿verdad? 90.000 personas, yo creo que ni en las navas de Tolosa ni en ninguna de las batallas medievales fueron unas cifras tan sumamente altas. Pero bueno, han pasado a la tradición 90.000. Sacar 90.000 personas en el Pirineo, igual tienes que coger todo el Pirineo desde Navarra hasta Gerona. Entonces, imposible, pero bueno, no importa. Engrandece la leyenda de que quizá los cristianos eran menos, ¿no? Sí. Bastante menos, y pudieron superarles con ese apoyo, como les decíamos antes, de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, que no dudaron en salir, y quizá cuenta la leyenda que ese reflejo del sol en las tocas, en los corpiños, pudo hacerles ver que eran más. Vamos a ver otro momento importante con esta bandera. Pues aplausos y sonido del tambor para celebrar cómo el cortejo histórico ha hecho este movimiento a la perfección con esa bandera. Sí, como decías, cortejo histórico, porque está remitiendo lo que vemos a la historia más antigua y más destacada de Aragón. Con estos primeros condes pirenaicos aparece precisamente Aragón como nombre de un condado, de una entidad política. Es el nombre de 2 ríos pirenaicos, es un nombre muy antiguo, pero ahora es con el conde Aznar y sus sucesores cuando por primera vez alude a un pequeño estado, a un pequeño condado, que luego dará nombre, como sabemos ya, al reino y a la corona en siglos posteriores. Sí, pues si no me equivoco, salvo el caso de Galicia, que es un nombre de procedencia romana, el nombre de Castilla y el de Aragón son los 2 más antiguos. Ten en cuenta, por ejemplo, que de Valencia no aparecerá hasta el siglo XIII. Estamos hablando del siglo IX. Ahí vemos de nuevo a Ana, la abanderada de las labradoras, con esa sonrisa, esa tradición que le viene de familia, que su abuelo representó la figura ya del conde Aznar en los años, al principio del siglo XX, 1935, esta indumentaria que representa esta escuadra tan perfectamente ataviada y que trae tanta alegría, tanta ilusión también a esta fiesta, y el sonido del tambor que les acompaña también. Llevan ruecas, ¿verdad? Sí, llevan esas ruecas y uso, sí. Esa herramienta un poco que les asocia, ¿no?, al trabajo textil, que recuerda esa dedicación que tuvieron las mujeres. Y que era trabajo femenino absolutamente durante todas estas épocas. Y claveles blancos y rojos en su caso, llevan casi todas en la oreja apoyados esos 2 colores, y esa rueca y uso, sí, cada una en su mano, como ese recuerdo. Cogiendo posiciones ya el resto de escuadras, como vemos. Se están ubicando cada uno donde saben que va a ser mejor cantar el himno. Sí, es verdad que están tomando posiciones. Este
año nos decían desde la Hermandad que se han reunido ya varias veces con la Policía Local, Nacional, por temas de aforos, haciendo la mayor disposición posible de público en la calle Mayor, pero claro, es que no se puede colocarse todo el mundo en la puerta del Ayuntamiento. Se han dispuesto pantallas a lo largo de la ciudad de Jaca y también pulseras identificativas a aquellos que participan en el desfile para que si en algún momento tengan que salir puedan acceder de nuevo. Hay que primar, ¿no?, aquellos que participan en el desfile. Sí, es que son momentos impresionantes cuando ves imágenes o vídeos de cómo ha sido el canto del himno otros años que se ve desde los balcones. Es muy... Bueno, afortunadamente están también las pantallas de Aragón TV este año para que lo puedan disfrutar con nosotros. Va a ser un privilegio acompañarnos. Vemos de nuevo estos gorros característicos de esta fiesta, ¿no? Es casi la imagen primera que nos viene, estos gorros de flores. Que son muy altos, ¿eh? Sí. Y algunos llevan la parte de abajo del sombrero morada y eso no tengo ni idea de por qué. Y otros en rojo. En algún caso varía. Sí, ahí vemos, por ejemplo, ese niño, ¿no? Lleva esa parte también de color rojo. Y Carlos, el presidente de la Hermandad, atento ahí en primer plano a lo del alcalde, bueno, pues viendo que todo transcurra a la perfección. ¿Ves? Ahí les hace un gesto y creo que lleva hasta un pinganillo en el oído. Me ha parecido ver antes. Pero seguro que con la satisfacción de que todo ha salido estupendamente, que no ha llovido, mira que sol se ve en la calle. Aplausos y cientos de fotografías que se ha llevado, no sé si habéis visto. Se ve muy bien el espejo. Sí, ahí lo vemos en primer plano. Decía que no imaginamos hoy cuántas fotos, cuántos vídeos se harán, ¿verdad?, de esta fiesta. Ahí vemos ese espejo, sí, Carlos, en primer término. Vamos con el siguiente movimiento de bandera. Sí. De la ciudad y por tanto la propia Jaca, y hemos visto cómo después de terminar se inclina la cabeza ante la ciudad y su bandera. Sí. Bueno, y de nuevo se va a producir otra de las salvas que vamos a ver aquí con ustedes. Vemos cómo saludan al conde Aznar, interpretado por Chema Martínez por segundo año. Antes hablábamos con él, un año que está disfrutando porque del año pasado apenas tiene recuerdo de los nervios que sufrió. Y encima le debió llover bastante. Sí. Dice la leyenda que siempre al primero que interpreta al conde Aznar le llueve, así que él pedía por favor que este año no lo hiciera y oye, solo se han mojado en el almuerzo, que también es una lata, pero por lo menos aquí no. Vamos a ver ese salva con ustedes. Con esta imagen de esta salva vamos a escucharla en directo con ustedes. Yo les voy a ir diciendo adiós. Carlos, Anabel, gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer. A vosotros. Pero no se vayan, esta fiesta del primer viernes de mayo continúa aquí en Aragón TV en directo. La recogen nuestros compañeros de informativos. Ha sido un placer vivirla con ustedes. Llevamos 20 años oyendo